Ustedes habrán notado que la primera parte de Génesis avanzó bastante rápido. Hemos llegado muy rápido a Génesis 12, pero ahora no vamos a avanzar tan rápido. La historia ya no es tan vertiginosa, así que hoy solo vamos a leer del capítulo 12 los versículos 10 al 20, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, los primeros 11 capítulos del Génesis abarcan casi 2000 años de historia, ¿bien? Y en los siguientes capítulos el resto del Génesis abarcará unas pocas décadas. Así que la historia empieza a volverse más lenta y por lo tanto parece ser que el autor, que Moisés, quiere que prestemos especial atención a lo que viene ahora. Así que vamos a leer Génesis 12:10, dice así la palabra de Dios: pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró a Egipto, efectivamente, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana? De manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¿Oramos una vez más? Señor, quiero pedirte que nos ayudes por medio de tu palabra a encontrar descanso, Señor, descanso en tu carácter, descanso en tus promesas. Que por medio de tu palabra aprendamos en esta mañana a desconfiar más de nosotros mismos y a confiar más en tu palabra y en tus promesas. Te lo pido por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, a ver, el libro de Génesis ya nos planteó cuál es el escenario sobre el cual se va a desarrollar la historia de toda la Biblia, ¿sí? Algo que dije la primera vez que empezamos el libro de Génesis era que uno de los objetivos de esta serie de predicaciones era que podamos aprender a ver a la Biblia como una sola historia. La Biblia es una sola historia y el Génesis nos ayuda a poder tener ese panorama de la Biblia como una sola historia. ¿Bien? Y ya hemos visto cómo se planteó el escenario donde se va a desarrollar esa historia. ¿Cuál es ese escenario? Fuimos creados por Dios para ser sus hijos obedientes y para ser sus representantes delante de la creación. ¿Bien? Fuimos llamados a extender el dominio de Dios sobre la creación, pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos rebelamos contra Él. Creímos la mentira de una serpiente que nos dijo que nosotros podíamos ser como Dios y trajimos sobre nosotros y sobre toda la creación el juicio de Dios. Lo que la Biblia llama, trajimos la maldición. ¿En qué consiste esta maldición? Y bueno, no es muy extraño. El mundo tal como lo conocemos, la miseria, la muerte y la separación de Dios. En eso consiste la maldición. Pero ese día, Dios nos hizo una promesa. En ese mismo día, Él prometió que un día
un hijo de Eva iba a venir e iba a destruir a la serpiente. Y se iba a llevar la maldición. Entonces, la historia de la humanidad empieza a desarrollarse a la luz, ¿no es cierto?, de la maldición y de la promesa. Y lo que sí empieza a quedar bien en claro a medida que empezamos a ver la historia de la humanidad es que no importa los caminos que tomemos, no importa. La rebeldía de nuestro corazón va con nosotros, a todos lados, ¿sí? No importa. No importa que Dios haga llover un diluvio de aguas para juzgarnos y hacernos ver el tamaño de nuestra maldad, nosotros siempre vamos a encontrar la forma de rebelarnos. ¿Bien? Pero Dios siempre va a mantener su palabra. Él hizo una promesa y Él la va a cumplir. Entonces Dios llama a un hombre, a Abraham, lo vimos la semana pasada, y le promete que a través de él iba a traer la bendición a todas las naciones. La maldición del Edén se iba a revertir, él iba a traer la bendición a todas las naciones. O sea que a través de él, el hijo prometido de Eva iba a venir. ¿Cierto? ¿Y qué vemos? Vemos que Abraham, en un tremendo acto de fe, lo deja absolutamente todo para confiar en esa promesa. Literalmente lo deja absolutamente todo. ¿Sí? Y quizás hemos encontrado al fin, ¿no es cierto?, al hombre que va a poder hacer lo que sus antepasados fracasaron en hacer. Al hombre que se va a hacer cargo de que esas promesas se hagan realidad. Llegó ese hombre, Abraham, alguien que Dios se le aparece y le dice, deja tu casa, deja tu familia y anda donde yo te voy a decir. Y Abraham agarra sus cosas y se va. Confía en Dios de tal manera que está dispuesto a dejar su casa, dejar su familia, dejar sus posesiones y se va. Y nosotros vemos esa historia, como vimos la semana pasada, y decimos, bueno, al fin uno que pueda hacerse cargo de tomar la promesa en sus manos y hacerla realidad. Bueno, pero ¿será así realmente? ¿Será realmente así? Esta historia que nosotros leímos hoy, la de Abraham, la de Sarai, su esposa, la de Faraón, está puesta acá en Génesis. Moisés la puso acá para que reflexionemos acerca de la siguiente pregunta. ¿Quién está realmente a cargo del cumplimiento de la promesa de redención? ¿Quién está a cargo? ¿Será que al fin hemos encontrado un hombre con la fe lo suficientemente fuerte y arriesgada como para que Dios ponga sobre sus hombros la responsabilidad de que las promesas se cumplan? ¿O será que no? Esta historia está puesta acá para responder esa pregunta. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos en la primera parte de esta historia es que Abraham hace absolutamente todo, pero todo lo que puede hacer para poner en riesgo el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Eso es lo que hace Abraham. Como hemos leído, nuestra historia empieza en la tierra de Canaán. Ahí donde Dios le había mandado a Abraham que vaya, Abraham lo siguió y fue a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Hizo altares, invocó el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Hambre. Viene una gran hambre, dice, en la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Dice, bueno, acá no hay comida, yo tengo una familia, tengo animales, vamos a otro lugar donde podamos pasar este tiempo de hambre. Y van a Egipto. Entonces, mientras van de camino a Egipto, algo que es evidente es que Abraham tenía un miedo. ¿Cuál es el miedo que tenía Abraham? De que vieran que su esposa era una mujer bonita y los egipcios lo maten para quedarse con su esposa. Así de sencillo, era el miedo de Abraham. ¿Bien? Puede sonar medio bruto, medio primitivo para nuestros oídos hoy, pero era una práctica común. Era una práctica común en aquella época. ¿Bien? ¿Cuál es la brillante idea que se le ocurre a Abraham? Versículo 13. Le dice Abraham a Sara, di por favor que eres mi hermana. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. ¿Sí? En el peor de los casos, ¿qué iba a pasar? En el peor de los casos se iban a llevar a Sarai, porque si es la hermana,
no hay ningún problema en que se la lleven. O sea, Abraham estuvo dispuesto a que se lleven a Sarai a cambio de qué? A cambio de resguardar su vida y que le vaya bien. Eso es lo que dice, ¿no? Para que me vaya bien y para que yo viva gracias a ti. Así como suena, ¿eh? Abraham estuvo dispuesto en su plan, en su idea brillante, a que se lleven a Sarai, su esposa, ¿bien? Pero bueno, él iba a salvar su vida. Pero hay algo con lo que Abraham no contaba. Lo que él no contaba era que no cualquier egipcio iba a poner los ojos en su esposa. No cualquier egipcio. No un hijo de vecino. ¿Quién puso sus ojos en la esposa de Abraham? El mismísimo Faraón. El mismísimo Faraón. ¿Quién le iba a decir que no a Faraón? Nadie. El mismísimo Faraón. La llevó a su harén con la intención de hacerla su esposa. De hecho, Faraón cumple con todas las formalidades de la época y le paga a Abraham la dote correspondiente a su hermana, ¿no es cierto? Dice que le llena de animales, hasta de esclavos le da, o sea, como se hacía en aquella época, al pariente que estaba a cargo de la mujer se le pagaba la dote, ¿no es cierto?, correspondiente para llevársela como esposa. Lo llenó de riquezas, así como suena. ¿Bien? Así como suena. Ahora, en estos versículos que hemos leído, hay algo que está como telón de fondo, y es el miedo de Abraham. Todo esto fue desencadenado por una cosa. Abraham tuvo miedo de que lo mataran. Está claro eso, ¿no? El miedo de Abraham lo llevó a pensar este plan y cuando ya estuvo en el baile había que bailar. Fue así, ¿no es cierto? Ahora yo quiero que analicemos todo esto que sucedió a la luz de las promesas que Dios le había hecho a Abraham en los primeros versículos de Génesis capítulo 12. ¿Sí? Primera observación. Cuando el Señor llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1, le dijo, vete de tu tierra, ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? No le dijo, vete de tu tierra, no le dio carta blanca para decir, bueno, andate a donde a vos te parezca. No, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿Esa era la tierra de Egipto? No, Dios no lo llevó a Egipto. El Señor llevó a Abraham, ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, el mismo Abraham que tuvo la fe suficiente para creer que Dios le iba a dar un hijo, porque le dijo Dios a Abraham, a tu descendencia de esta tierra. Hay un detalle, quizá pasó por alto, pero Sarai era estéril. Sarai no podía tener hijos. Y Abraham creyó que Dios le iba a dar hijos y que a sus hijos le iba a dar la tierra de Canaán. O sea, el mismo hombre que tuvo la fe suficiente como para dejarlo todo, para creer que Dios le iba a dar un hijo a pesar de que su esposa no podía tener hijos, y que Dios le iba a dar esa tierra a pesar de que esa tierra en ese momento estaba llena de gente, en ese momento tuvo dudas, tuvo miedo. Llegó el hambre y su fe empezó a flaquear. ¿No debía Abraham haber continuado confiando en la guía del Señor, aún a pesar de la dificultad del hambre? Es la primera observación que podemos hacer. Lo segundo es que Dios le había prometido algo a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldiga maldeciré. Esa es otra promesa que le hizo en el versículo 4. ¿No debía entonces Abraham confiar en esa promesa al momento de enfrentar la situación con los egipcios? ¿Abraham qué pensó? Van a verte hermosa y me van a matar. ¿Qué tendría que haber hecho Abraham? ¿No debería haber confiado que el Señor le había dicho, al que te maldiga, maldeciré? ¿No es cierto? Si su mayor temor era que los egipcios lo mataran, ¿no debía descansar Abraham en el refugio que Dios le ofreció por medio de su promesa, en vez de poner en riesgo a su esposa? Fíjense que en el plan de Abraham, ¿sí?, todas las de perder las llevaba Sara. ¿O no? Pero todavía más. Tercera observación. Dios también le había prometido a Abraham una descendencia que se iba a convertir en una nación. Haré de ti una nación grande, Génesis 12:2, y a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, quiero que pensemos esto. Cuando Abraham entregó su esposa a Faraón,
O incluso pensemos antes de que Abraham llegara a Egipto, cuando ellos charlan y piensan este plan, ¿sí? ¿Qué iba a hacer de la promesa de una descendencia de hijos si a Abraham le quitaban su esposa? Sin esposa no hay hijos. Y sin hijos no hay descendencia. Y sin descendencia no hay gran nación. ¿Lo ven? O sea, cuando Abraham pone en riesgo a su esposa, cuando Abraham se expone a que le saquen a su esposa, Abraham está arriesgando la promesa de que de su descendencia Dios le iba a hacer una gran nación. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver? Y cuarta observación, en el versículo 3, Dios le había dado a Abraham otro imperativo. Dios le dijo, vete de tu tierra en el versículo 1, y en el segundo, la segunda orden que Dios le da es, serás bendición. Serás bendición. La cuestión es que cuando termina todo este episodio, Abraham, en vez de ser bendición para los egipcios, ¿sí?, es un tropiezo para los egipcios. Primero que vienen plagas sobre la casa de Faraón por causa de Sarai, y segundo que Abraham se termina yendo de Egipto desposeyéndolos, llevándoles un montón de cosas. O sea, en vez de ser bendición, termina siendo un obstáculo para los egipcios y para la casa del Faraón. ¿Bien? La cuestión es que resumiendo, en este momento, en este punto, ¿dónde está Abraham? Está lejos de la tierra que Dios le prometió heredar. Está separado de su esposa. Y hasta donde Abraham sabe, está separado definitivamente de su esposa. El Abraham no tiene ninguna chance de ir a Faraón y recuperar a su esposa. ¿Bien? La esposa con la cual Dios le había prometido formar una familia que se iba a convertir en una gran nación y que iba a heredar la tierra de Canaán. Pero estaba vivo. Ese era el mío Abraham, ¿no? O sea, él le había salvado su vida y a él le había ido bien. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? El mismo hombre que por la fe había dejado todo para seguir el llamado del Señor. El mismo hombre que había habitado como extranjero en la tierra de Canaán, invocando el nombre del Señor, con la esperanza de que un día iba a heredar la tierra conforme a la promesa, ahora se había quedado absolutamente sin nada por causa de su incredulidad. Había salvado su vida, se había llenado de riquezas, pero la misma promesa por la cual él lo había dejado todo, la había perdido completamente. La había perdido completamente. ¿Sí? En esta historia, somos invitados en esta primera parte a mirarnos en el espejo de Abraham, a sentirnos identificados con él. Porque al igual que Abraham, mis queridos hermanos, nosotros también solemos ceder a la tentación de ir por lugares que ponen en riesgo nuestra fe y nuestro compromiso de seguir a Jesús. Nosotros también somos tentados. Somos tentados a arriesgar las promesas del Evangelio en el cual nosotros decidimos creer. Usted y yo varias veces hemos sido tentados y varias veces hemos caído en el engaño de volver a disfrutar de los pecados que habíamos abandonado cuando decidimos seguir a Jesús. Usted y yo, mis hermanos, somos culpables de revivir viejos ídolos, viejos pecados y viejas vergüenzas de las cuales habíamos sido rescatados, cediendo a sus tentaciones y volviendo a disfrutar de sus placeres. Nosotros, como Abraham, también somos tentados a mirar atrás. También somos tentados a mirar a las cosas materiales a las que hemos renunciado por seguir a Jesús, aunque no sean muchas. También a anhelar con nostalgia a personas que han quedado atrás porque nosotros hemos decidido seguir a Jesús. Lo cierto es que usted y yo, y les hablo, mis hermanos, a aquellos que son de Cristo, aquellos que un día hemos venido a la fe en Cristo, usted y yo, la realidad es que somos tentados todo el tiempo a mirar atrás. Nuestra fe es debilitada, nuestro compromiso con la santidad es negociado, nuestra conciencia muchas veces la silenciamos y a veces hasta terminamos teniendo nuestro propio descenso a Egipto, como el de Abraham, desconfiando de las promesas de Dios. Y esta primera parte de la historia es un llamado a que tengamos cuidado, a que tengamos cuidado de cómo nos relacionamos con los ídolos, los pecados que hemos abandonado un día para seguir a Jesús.
no vaya a ser cosa que un día nos encontremos como Abraham, poseyéndolos de nuevo, pero habiendo dejado atrás la fe que decíamos tener en Jesús, reteniendo nuestros ídolos, nuestras posesiones, nuestras relaciones antiguas o lo que sea, pero habiendo vendido lo más importante, habiendo vendido lo más importante. Pero volvamos a nuestra historia, porque la historia no termina en el versículo 16. En el versículo 17 aparece el protagonista, el héroe del libro de Génesis. Dice el versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Sí? Hasta acá hemos visto el descenso de Abraham y todas las consecuencias que fue trayendo y cómo una por una fue despreciando las promesas que había recibido. Pero ¿quién viene? Aparece el Señor. ¿Y qué hace? Interviene. Él interviene de forma milagrosa. Trae plagas a la casa de Abraham. A la casa de Faraón. Es evidente que Faraón notó enseguida, interpretó de alguna manera, no sabemos cómo, que esas plagas vinieron por causa de Sarai y de Abraham. Porque ¿qué es lo primero que hace Faraón cuando vienen las plagas? Manda a llamar a Abraham. Lo manda a llamar. ¿Qué es esto que me has hecho?, le dice. ¿Qué es esto que me hiciste? ¿Por qué me dijiste que es tu hermana? Mirá las plagas que vinieron sobre mi casa. Cuando nosotros leemos esta parte, nosotros leemos que Abraham escucha en silencio. O sea, claramente admitiendo toda la culpa. Escucha en silencio los reclamos de Faraón, porque eran justos los reclamos de Faraón. Abraham lo había engañado. Aquel hombre a quien se le había prometido que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, ahora a causa de su incredulidad se había convertido en una maldición para los egipcios. ¿Lo ven? Dios le había prometido que iba a ser bendición a las familias de la tierra y ahora él se había convertido en maldición. De manera que Faraón le reclama a Abraham por su mentira, le devuelve su esposa y lo despide a Egipto. Vete, le dice, vete. Y así termina la historia. ¿Bien? Fíjense que esta es la historia de Dios, del Señor, haciendo lo que sea necesario hacer para que la promesa se mantenga viva. ¿Lo ven? Fíjense que sin la intervención del Señor, la historia de Abraham y de su familia se terminaba ahí. Se terminaba ahí con Sarai en la casa de Faraón y Abraham con sus vacas, ovejas y siervos. Nada más, ahí se terminaba. Dios interviene, ¿sí? Dios interviene. Si nosotros pudiésemos resumir el mensaje de esta historia en una breve oración sería esta. Es que Dios va a cumplir su promesa a pesar de los hombres y no gracias a ellos. Dios va a cumplir su promesa de redención a pesar de los hombres y no gracias a ellos. ¿Bien? Esto significa para nosotros que si nosotros somos de Cristo, Dios no nos va a soltar. Que Él va a hacer lo necesario para que lleguemos hasta el final. Que a pesar de que nosotros somos tentados una y otra vez a mirar atrás, ¿sí? Dios va a terminar la obra que comenzó. Dios nos va a despertar del sueño, incluso si es necesario con grandes aflicciones y disciplinas. Él va a fortalecer nuestra fe, aunque eso signifique ponernos en el horno de la prueba. Como hizo con Abraham, que intervino de forma milagrosa. Él tuvo que intervenir de manera directa, trayendo plagas sobre la casa de Faraón para que Sarai fuese de vuelta y para que vuelvan a la tierra de Canaán. Nosotros podemos confiar, esta historia, mis hermanos, está puesta acá para que nosotros descansemos en que las promesas del Evangelio, la promesa de redención, en última instancia, no depende de nosotros, no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. ¿Sí? Nosotros muchas veces, cuando escuchamos
acerca de las advertencias que hay en la Escritura, acerca de nuestra necesidad de perseverar hasta el final en nuestra fe. Bien. Hay algunas personas que escuchan estas advertencias y las oyen como sin temor, como complacientes consigo mismos, sin tomarlas realmente en serio, ¿no es cierto? Y la verdad es que muchas veces nos pasa que llegamos a creer la mitad de la Escritura. Nosotros aprendimos, bueno, la salvación no se pierde, y bueno, me quedo con la mitad de la Escritura. Y sí es cierto, el Señor no nos va a dejar escapar si somos de Él. Pero también existe el llamado a perseverar, también existe la advertencia de que solamente el que persevera hasta el fin ese va a ser salvo. ¿Bien? No podemos relacionarnos con nuestros pecados y con el Evangelio de forma complaciente, como diciendo, bueno, no me va a pasar nada, y entregarme a vivir descuidadamente en el pecado, en el mundo. No, eso, si yo me entrego a vivir de esa manera, lo que estoy demostrando es que nunca he confiado realmente en Cristo. Y si nunca he confiado realmente en Cristo, nunca he sido salvo. Esa es la verdad de la palabra. ¿Sí? De manera que cuando somos tentados como fue tentado Abraham, ¿sí? Como fue tentado Abraham, nosotros tenemos que temer. La tentación tiene que hacernos temer. El pecado tiene que hacernos temer. El pecado no es un juego. El pecado no es un juego, ¿sí? El pecado debe producir temor, arrepentimiento, determinación, como dijo Jesús, incluso estar dispuestos, ¿se acuerdan? A arrancar nuestro ojo, cortar nuestra mano, para que no sea de tropiezo y nos lleve al infierno. Esas son las palabras de Jesús, ¿sí? Por favor, es una ilustración esto, ¿no? Que nadie venga la semana que viene así. Deberíamos amputarnos todo el cuerpo, ¿verdad? Si tomáramos literal, la idea de Jesús, ¿cuál es? Hagan lo que sea necesario hacer, pero luchen contra el pecado. ¿Sí? Y yo les digo esto con el temor del Señor, hermanos, y con la autoridad de la Escritura, porque nosotros corremos el peligro de anestesiar nuestras conciencias, ¿cierto? Con la mitad de la Escritura. Con la mitad, solo con la mitad. ¿Sí? Y la verdad completa de la Escritura es la siguiente. Solamente aquellos que perseveren hasta el final van a ser salvos. Pero si somos de Cristo, Dios se va a encargar de que perseveremos hasta el final. Esa es la verdad. Por eso nuestra salvación es segura para los que son de Cristo. La salvación no es segura para aquellos que se entregan al pecado complacientes consigo mismos, pensando que Dios al final los va a salvar porque alguna vez hicieron su oración o porque vivieron en la iglesia o lo que sea. No. La salvación es segura para aquellos que por la fe perseveran aferrándose a la promesa de que Dios los va a guardar hasta el final. ¿Sí? Pero también esta verdad no solamente nos debe mover a luchar contra el pecado con real seriedad. Porque está el otro peligro. ¿Cuál es el otro peligro? Que todos acá, absolutamente todos acá, si nos miramos con honestidad, sabemos que en nuestro corazón existe la maldad suficiente como para abandonar a Jesús. Todos. Si no, fíjense el caso de Abraham. El hombre que estuvo dispuesto a dejar su tierra y su familia, con una fe lo suficientemente fuerte para creer a Dios y hacer semejante cosa, ahora su fe fue debilitada y terminó en Egipto. Bien, todos nosotros sabemos, si nos miramos con seriedad a nosotros mismos, que en nuestro corazón hay suficiente incredulidad como para que terminemos abandonando a Jesús. Y si nosotros vemos esa verdad, pero no somos capaces de aferrarnos a las promesas de Dios, estamos en un grave peligro también. Porque la respuesta no es decirnos a nosotros mismos, no, yo soy fuerte, yo voy a perseverar hasta el final. Ese no es el camino. El camino es confiar en las promesas de Dios. Nosotros no tenemos que perseverar en ninguna otra cosa que no sea en la fe.
Esa es la perseverancia, esa es la verdadera perseverancia. Hemos de perseverar hasta el final en nuestra fe en las promesas de Dios. ¿Sí? En otras palabras, está perfecto que miremos nuestra debilidad, que miremos nuestra incredulidad y que perdamos toda esperanza de heredar las promesas del Evangelio por nuestros propios esfuerzos. Eso está perfecto. Pero no te quedes ahí, mi hermano, no te quedes ahí. En ese momento en el que te das cuenta que no tenés esperanza de perseverar hasta el final, es el momento adecuado para mirar al Dios de Abraham. Al Dios de Abraham, que vino a buscarnos en la persona de Jesús. Que vino a buscarnos en la persona de Jesús. Cuando nosotros vemos nuestra debilidad, cuando nosotros vemos nuestra incredulidad, no perdamos las esperanzas, no le tengamos miedo al futuro. Porque va a venir nuestro Salvador, va a venir a nuestro rescate cada vez que sea necesario, como lo hizo con Abraham. Como lo hizo con Abraham. Entonces, cuando te sientas abrumado por tus pecados, porque vas a pecar, sabes que vas a pecar, no hace falta que te lo diga. Cuando te sientas abrumado con tus pecados, Él va a venir con sus promesas de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, cuando usted se sienta acusado en su conciencia, tanto por sus pecados, que hasta tenga vergüenza de acercarse a Dios a pedir perdón, cuando a usted le pase eso, acuérdese la promesa. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre. Tenemos un abogado. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Cuando las aflicciones sean tantas, sean tan fuertes, o sean tan sostenidas en el tiempo como para poder soportarlas, Él también viene con sus promesas de protección. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo postrero, aunque ahora por un poco de tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Son sostenidos por el poder de Dios. Cuando las tentaciones vengan a usted y usted se sienta muy débil para enfrentarlas, usted puede mirar a Jesús, de quien dice la Escritura que es un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado como uno de nosotros, pero sin pecado. Él puede compadecerse de lo que usted atraviesa en la tentación, porque Él sabe lo que es ser tentado. Incluso, mis hermanos, cuando la nostalgia por las cosas que hemos dejado atrás a causa de seguir a Jesús nos carga en el corazón, cuando lo que hemos abandonado, las personas o las cosas que hemos tenido que dejar atrás, las extrañemos tanto que nos duela, también tenemos promesas del Salvador que con ternura nos recuerda lo siguiente, en Marcos capítulo 10, palabras de Jesús que dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 10 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, y madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Tenemos las promesas. Nosotros no necesitamos buscar en nosotros mismos las razones por las cuales vamos a llegar hasta el final. Si las buscamos en nosotros mismos, no las vamos a encontrar. Vamos a encontrar más bien miedo de no llegar hasta el final. Eso es lo que nos va a pasar. Nosotros tenemos que buscar en las promesas. En las promesas. Porque usted no se olvide, mi hermano, usted no se olvide que esa promesa que Dios le hizo a Abraham en aquel día, en aquellos tiempos, hace casi 4000 años, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa no es una promesa que no tenga nada que ver con nosotros. Hemos visto la semana pasada que en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice que esa promesa es el evangelio que fue predicado a Abraham. Y que hoy es realidad para todos los que creen en Cristo. Que la bendición que Dios le prometió a Abraham para todas las familias de la tierra
es el perdón de los pecados por medio de Cristo. Es que podamos ser revestidos de la justicia de Cristo y que podamos ser parte de la familia de Dios. Esa es la bendición de Abraham para todas las naciones. Es el evangelio que fue predicado a Abraham y es el evangelio que se les predica a ustedes. Y que para los que son de Cristo, para los que han respondido con arrepentimiento y fe a este evangelio, a estas buenas noticias, ¿sí?, las promesas de Dios son firmes, no se van a perder, no se van a perder. Pueden confiar que aunque en un momento de locura intenten descender a Egipto, Dios de lo más profundo que ustedes hayan bajado, Dios de ahí los va a ir a buscar. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y solo esa. Entonces, para cerrar, ¿de qué se trata esta historia? Se trata de un hombre que con sus temores puso en peligro, arriesgó las promesas que había recibido de parte de Dios. Puso en peligro la promesa de heredar la tierra de Canaán, puso en peligro la promesa de tener una descendencia y a la larga puso en peligro la promesa de redención para la humanidad, ¿no? Porque de esa descendencia iba a venir el que iba a destruir a la serpiente, ¿sí? Sin Sarai no hay hijos de Abraham, sin hijos de Abraham no hay nación de Israel, sin nación de Israel no hay quien venga a destruir a la serpiente. Pero Dios nunca puso el evangelio en nuestras manos, ni siquiera en las manos de los mejores de entre nosotros, ni siquiera en las manos de los mejores. Él nunca se dejó impresionar, ni siquiera por un hombre que estuvo dispuesto a dejar su casa y su familia por creer en sus promesas. Porque al fin y al cabo, Abraham era eso, era un hombre, era un hijo de Adán. Entonces, ¿quién está a cargo de que las promesas se cumplan? ¿Quién está a cargo de que la promesa de perdón de pecados, la promesa de que hemos de llegar hasta el final, de que la promesa de que hemos de heredar cielos nuevos y tierra nueva se cumpla? ¿Quién está a cargo? El Señor está a cargo. El Señor está a cargo. Para aquellos de ustedes que son muy orgullosos y que les gustaría asegurarse por ustedes mismos de que las cosas van a pasar como pasará, estas son malas noticias. Porque ustedes quisieran tener esto bajo control. Quisieran que en sus manos estén los destinos de su alma. Pero para aquellos de ustedes que reconocen su debilidad, su pecado, su tendencia a alejarse del Señor, estas son las mejores de las noticias. Que Dios no haya puesto las promesas en nuestras manos y que se haya hecho cargo Él personalmente de que las promesas se van a cumplir, son las mejores de las noticias. Y así como Él se hizo cargo en los días de Abraham, Él está a cargo hoy. Él está a cargo hoy de las almas de su pueblo. Él está a cargo hoy. Él sigue estando a cargo. Él sigue estando a cargo de la marcha de sus hijos. Porque sus almas le pertenecen a Él. Él sigue estando a cargo. Y solamente por eso, podemos nosotros estar seguros de que sus promesas se van a cumplir. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por el consuelo del Evangelio. Yo te pido, Señor, que tu palabra anunciada y predicada en esta mañana pueda ser de consuelo, Señor, para aquellos que necesitan ser consolados. Aquellos, Señor, que luchan con su debilidad y que les cuesta muchas veces mirar con fe a Jesús, que puedan recibir consuelo en esta mañana, Señor. Pero te pido también, Señor, que esta misma enseñanza pueda ser una advertencia para aquellos que se engañan a sí mismos, viviendo en sus pecados, Señor, y pensando que por alguna razón están a salvo, están seguros, Señor. Que esta misma historia de Abraham que hemos visto hoy, Señor, los haga despertar del sueño en el que están, de la presunción, Señor, que hay en sus almas.
y que puedan correr al único que los puede salvar. Al único que los puede salvar de sus pecados y al único que los puede salvar de ellos mismos, Señor. Señor, queremos aferrarnos a tus promesas y confiar, Señor, solamente en lo que hiciste por nosotros a través de tu Hijo. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.